En la cúspide de la noche, bajo un cielo sin luna, las primeras flechas se clavaban con implacable precisión en la cerca desvencijada que sostenía la tierra de los colonos. Cada astilla que saltaba sobre la madera envejecida hablaba de una advertencia silenciosa, pero llena de un peligro que calaba hasta los huesos. Nadie allí podía ignorar la presencia que ahora dominaba el borde del rancho, el guerrero apache, que tras días de hambre y sombras había regresado convertido no en víctima, sino en amenaza. El sol rojizo del desierto comenzaba a asomar en el horizonte, cuando el viento seco y áspero susurraba entre las rocas y espinos. La tierra alrededor se extendía, vasta y silenciosa, sembrada de matorrales marchitos y trazos de huellas que hablaban de secretos antiguos y soledad. El rancho, pequeño y solitario, parecía una isla abandonada en medio de la inmensidad calcinada, donde el aire se cargaba de una tensión tan espesa como el polvo suspendido que flotaba en la atmósfera. Los rostros de los pocos habitantes que quedaban al otro lado de la verja mostraban una mezcla de temor y consternación. Habían visto al apache meses atrás, demacrado y desesperado, un hombre consumido por el hambre que había recibido sin querer la última porción de pan en la comunidad. Ahora, el silencio de su regreso, marcado por el filo mortal de aquellas flechas, pesaba como una sentencia. En sus miradas se advertía la duda. ¿Qué sentido ocultaba ese gesto? ¿Un agradecimiento retorcido o una amenaza velada? La mujer que cruzaba lentamente el corral, con la mirada fija en las puntas amenazantes, sentía el pulso acelerarse en su pecho. Sabía que detrás de aquellos ojos oscuros y feroces no había solo el reflejo de un guerrero, sino un alma endurecida por el sufrimiento y el despojo. Caminó con cautela, como midiendo cada paso, consciente de que todo podía cambiar en un instante invisible. En el aire se respiraba algo más que peligro, la antesala de un choque inevitable que ponía en juego no solo la supervivencia física, sino la esencia misma de la frontera. Las flechas no solo eran objetos punzantes clavados en madera, sino símbolos de un pacto roto, de un alma que había pasado de la sumisión a la determinación férrea. La comunidad, frente a esa señal, se dividía entre quienes preferían ignorar el mensaje y aquellos que veían en él el preludio de una tormenta que no se podría detener. Nadie podía asegurar qué escondía ese hombre bajo la capa del silencio, pero todos podían sentir la amenaza latente que llenaba el aire, como un preludio ominoso en el crepúsculo abrasador. Una sombra se proyectó largamente sobre el polvo cuando la figura del apache se desdibujó momentáneamente entre los arbustos. Un sonido sutil, un crujido que rompió la calma, bastó para que las miradas se clavaran en ese punto exacto. En ese instante, algo cambió. Ya no era solo hambre lo que movía al guerrero, sino algo mucho más profundo y peligroso. Una venganza que crecería bajo la mirada impasible del desierto. Una fuerza que buscaba ajuste de cuentas y justicia a su manera. Muchos compañeros de travesía que han seguido estas historias por tierras olvidadas nos contaron que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube, a veces deshace sus suscripciones sin aviso. Antes que se desvele el próximo capítulo y una nueva tormenta se desate, echa un vistazo rápido abajo y asegúrate de estar aún suscrito a nuestro grupo para no perder el hilo de esta saga. No queremos que pierdas ninguna voz que resuena en este valle. Verifica tu suscripción ahora
y acompáñanos en esta aventura. La noche se quebró en un crujido seco cuando la primera flecha clavó su filo en la tabla temblorosa de la cerca del rancho. No era un acto antojadizo, sino una declaración. El hombre apache había regresado, y con el viento frío raspando la piel, y el peso de los días sin pan ni sombra, su sombra se había transfigurado en una amenaza palpable. Desde el umbral de la vieja casa de madera, la mujer observaba con el ceño fruncido, sus ojos siguiendo cada movimiento tenebroso que el guerrero trazaba entre los arbustos resecos. Su corazón latía acelerado, sin tregua, como si adivinase que no habría manera suave de doblegar ese silencio, que ahora resonaba con una tensión indescriptible. No era odio lo que veía, era un fuego agotado que llamaba a la guerra, un susurro implacable que quebraba cualquier esperanza de paz inmediata. El rancho, esa isla azotada por el sol, recuperaba en el aire el olor áspero de la pólvora quemada y la madera contra la que se estrellaban las flechas. Al otro lado de la verja, voces contenidas y respiraciones apenas audibles tejían una tela de miedo y desconcierto. ¿Qué quedaba de aquel hombre a quien meses atrás ofrecieron un poco de pan? ¿Quién era ahora? La traición o el destino se perfilaban como fuerzas que agitaban la tierra seca a sus pies. Un crujido más, y las hojas secas temblaron bajo la figura robusta del apache. Sus ojos, dos brasas que desafiaban la penumbra, escudriñaban el horizonte. No había marcha atrás para la comunidad ni para él. La frontera se encontraba nuevamente en un punto de ruptura, donde las heridas antiguas sangraban bajo la piel del presente. La mujer respiró profundo, su cuerpo tenso como una cuerda al borde del colapso. «No es hambre lo que tae», murmuró para sí, mientras cada fibra de su ser se preparaba para un enfrentamiento inevitable. Detrás de ella, el rústico refugio de la vida cotidiana parecía tambalear. Un grupo de colonos se movía con sigilo, buscando resguardo y armas. Se propagaban miradas de nerviosismo, algunos aferrados a la esperanza, otros al miedo crudo y sin adornos. Pero nadie podía negar que el espíritu indómito del apache les recordaba que un delicado equilibrio se había roto y que posiblemente el futuro se definiría con sangre y pólvora. El hombre se acercó al cercado, con pasos calculados, mezclando la ferocidad con una calma calculada. Clavó otra flecha, esta vez en el poste principal, dejando su gesto marcado en la sombra. Las miradas de los colonos no podían apartarse de ese acto. Era una señal, pero a la vez un desafío. No buscaba la destrucción total, sino algo más complejo, quebrar la muralla invisible que los separaba, aunque fuera a fuego y miedo. Un susurro llegó a los oídos de la mujer, un rumor tenso que se escapaba por entre los labios contraídos de un anciano colono. «No está solo, otros vienen detrás». Las palabras se deslizaron como veneno en el viento. Un temor más profundo creció. La violencia no sería un acto solitario, sino la primera llamarada de un incendio más grande. El apache giró levemente su rostro hacia la mujer que lo contemplaba. Por un segundo, sus ojos se encontraron. No fue una mirada de enemistad ni de amor. Fue un pacto silencioso, una aceptación amarga de que sus destinos se cruzaban ahora de manera irrevocable. En ese instante, el rancho dejó de ser un simple refugio para convertirse en un tablero donde se jugaría una historia de supervivencia y justicia que nadie podía evitar. Una figura emergió de entre la penumbra al borde del corral. Un joven colono, apenas un muchacho,
con la determinación titubeante reflejada en sus ojos verdes. Su mano temblaba al aferrar el rifle, pero avanzó decidido, consciente de que cada acción aquella mañana podría significar la vida o la muerte de todos. Si ponemos un pie fuera, será el principio de la batalla, advirtió una voz firme desde la sombra de la casa. Soy yo quien debe hablar con él. Con este hombre no se negocia con miedo. La mujer asintió sin sonreír, sabiendo que no era solo valor lo que necesitaba. Era la inteligencia para escuchar el silencio y la fuerza para responder con lo que quedaba de humanidad en un mundo dividido entre el odio y la esperanza. El guerrero apache se mantuvo inmóvil. Cuando el joven se acercó, los minutos se estiraron con una densidad insoportable, y un único hilo de posibilidad pendió en el aire, como el filo de una cuchilla a punto de caer. Luego el apache bajó lentamente el arco y dejó caer las flechas. Su voz, ronca y rasgada por el tiempo en soledad, rompió en silencio como un trueno apagado. No busco derramar sangre que no sirva para sanar, pero he venido a exigir lo que me pertenece. Un murmullo tensó a los colonos mientras el joven agonizaba entre el deber y el miedo. La mujer dio un paso al frente, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y compasión. Sabía que la frontera jamás sería la misma y que el destino no perdona a quien retrocede. Entonces un ruido lejano que rompió el aire seco resonó con fuerza. Cascos de caballos y voces apagadas por el viento. La patrulla, enviada por el capitán local para aplastar cualquier disidencia, se acercaba con rapidez. La mirada del apache se endureció, y la mujer comprendió con un nudo en la garganta que ya no había marcha atrás. El segundo se congeló en el tiempo cuando la silueta de la patrulla apareció al borde del valle como una ola de acero y orden. En ese instante exacto, el guerrero apache alzó la voz con un grito que atravesó la distancia y el polvo, convocando no solo una batalla inevitable, sino el último resquicio de dignidad antes de la tormenta. Lo que vino después, nadie pudo prever. Y mientras el sol despertaba sobre la árida tierra, la mujer supo que el equilibrio frágil de vidas, odios y esperanzas pendía de un hilo tan fino que un solo disparo podría desgarrarlo para siempre. El crepitar lejano de cascos sobre la tierra seca rompió la tensa quietud que dominaba el rancho. El apache, con ojos que reflejaban el ardor de antiguas llamas y la sombra de pérdidas indelebles, giró lentamente hacia aquella nueva amenaza que comenzaba a asomar en el horizonte. El viento ausente de luna arrastraba arena y secretos rotos, mientras la figura del joven, colono temblorosa pero desafiante, se acercaba al límite de aquel territorio desgarrado por el tiempo. La mujer dio un paso atrás, conteniendo la respiración. Podía sentir cómo la tierra parecía contener su aliento, cómo el silencio se tensaba con cada instante que el mundo se detenía entre la vida y la muerte. El apache bajó el arco, pero no bajó la guardia. Sus manos, urdidas y firmes, sujetaban la cuerda con una determinación que parecía capaz de partir la mismísima roca. El joven sostenía el rifle con fuerza, pero su mirada vacilaba entre el miedo y la obligación. En ese estrecho margen entre la valentía y la duda, su voz fue un susurro que se mezcló con el crepúsculo. No queremos guerra, solo buscamos sobrevivir. El guerrero apache apretó los labios, como si esas palabras rozaran una herida que aún sangraba en lo profundo. Por un momento, el tiempo pareció suspenderse, atrapado entre el latido de un corazón que clamaba justicia y otro que pedía piedad. Entonces, una figura oscura emergió de la sombra de la casa. La mujer, con ojos ardientes de resolución, avanzó hacia el centro de aquel campo invisible. Su voz,
firme pero marcada por el pesar, cortó el silencio. Lo que buscas no será fácil. Ninguno de nosotros está dispuesto a ceder sin un precio. Pero si tienes un reclamo, debemos escucharlo, antes de que esta tierra se tiña de sangre que nadie podrá lavar. El apache la observó, midiendo cada gesto, cada pulso que emanaba de aquella mujer que había ofrecido pan en tiempos de necesidad, y ahora se le oponía con la fuerza de una tormenta contenida. Por un instante, en sus ojos ardió una llama diferente, no solo la furia del guerrero, sino el reflejo de una humanidad rota, una historia de pérdidas que podía entenderse sin palabras. «Vengo por los míos», murmuró, mientras señalaba con una mano temblorosa hacia las sombras del horizonte. «Nos han cazado, expulsado, y sin justicia solo quedará la venganza». Un murmullo se extendió entre los colonos, que observaban, temerosos y curiosos, ese intercambio cargado de silencios y verdades no dichas. La mujer asintió con gravedad. «No es solo tu lucha. Aquí también hay heridas que sangran. Si queremos salvar lo poco que queda, debemos encontrar un camino antes que el odio nos consuma». Mientras pronunció estas palabras, un grupo de figuras apareció tras las colinas. Sombríos y veloces, cabalgaban armados y con rostros endurecidos por el desierto y la guerra. La patrulla estaba cerca, dispuesta a aplastar cualquier intento de resistencia que quebrantara el orden impuesto. El apache alzó la voz, un grito que resonó entre las piedras y quebró el silencio de la mañana. «No más humillaciones. Si quieren guerra, la tendrán. Pero sepan que esta será la última, y el precio será alto». El joven colono dio un paso atrás, pero la mujer mantuvo la mirada firme, como si el peso de generaciones descansara en sus hombros. «Entonces no hay tiempo que perder», susurró. «Debemos prepararnos para lo que llega. No solo pelearemos por nosotros, sino por la memoria de un lugar que la sangre quiere borrar». El frío cortó el aire, y mientras las sombras se estiraban, el rancho, aquella isla solitaria en medio del desierto, dejó de ser un refugio para convertirse en el epicentro de una batalla por la dignidad y la justicia. Más allá de las palabras, cada uno comprendía que ahí se definían los límites de su humanidad y la frontera misma que sostenía sus destinos. El apache retiró el arco, esta vez para aferrarse al puño cerrado, y sus ojos se posaron en la mujer con una mezcla indescriptible de respeto y desafío. «Si sobrevivo a esta tormenta», dijo con voz áspera, «no será para venganzas pequeñas ni discursos muertos. Será para construir algo que valga la memoria de los que ya no están. Pero primero debo enfrentar a quien me persigue». Un relincho lejano aumentó de volumen, mientras los primeros rayos del sol pintaban de rojo las puntas de las montañas. La tensión explotaba en cada suspiro, en cada mirada que cruzaba el terreno seco. Cuando la patrulla apareció en la entrada del valle, su presencia era un muro de acero implacable que parecía absorber la esperanza y escupir miedo. El guerrero apache apretó los dientes, consciente de que en ese instante la historia escribiría una página que nadie podría borrar. La mujer, con la piel erizada y el corazón cargado, se apoyó en la cerca, lista para enfrentar la tormenta que venía, pero sin perder la fe en que, pese a las heridas y la sangre, aún podían encontrar un resquicio de humanidad. Entonces, un disparo resonó en el aire. No fue dirigido ni a la patrulla ni al apache, sino hacia la sombra que se movía sigilosamente entre los arbustos cercanos. Una figura desconocida que emergió con rapidez y que nadie había percibido hasta ese instante fatal. La batalla se desató no solo en el terreno,
sino en el aire denso de traiciones invisibles. En la quietud que siguió al disparo, mientras los ojos temblorosos buscaban el origen del estruendo, una voz, apenas un susurro casi perdido, susurró desde más allá de la línea de fuego. No todos aquí luchan por sangre. Y el eco de esas palabras pendió en la garganta de todos, marcando el inicio de un conflicto mucho más profundo que cualquiera había previsto. Un disparo resonó en la penumbra, cortando el silencio como un cuchillo que abre viejas heridas. La figura que se movía con sigilo entre los arbustos se desplomó sin un gemido, y la tensión que había estado amarrando a todos se hizo más tangible, como una cuerda a punto de romperse. La mujer sujetó la empuñadura de un viejo rifle, temblorosa, mientras su mirada clavada buscaba el origen del estruendo. No fue un disparo dirigido hacia la patrulla ni hacia el guerrero apache, sino hacia algo o alguien invisible hasta ese instante fatal. El apache dio un paso atrás, sus ojos ardientes ahora alertas más allá de la amenaza evidente. Allí, en las sombras, se gestaba algo imprevisto, algo que podría romper incluso el frágil pacto de silencio y tensión que colgaba sobre el rancho. La patrulla se detuvo, confundida por el disparo, y el joven colono respiró profundamente, aferrando el rifle con una mezcla de miedo y determinación. El enemigo no solo viene en caballos y armas, musitó la mujer, susurrando para sí, mientras apretaba los dientes. Su corazón golpeaba con fuerza, porque en ese momento comprendió que la verdadera tormenta no se libraría solo entre gente y pólvora, sino en el entramado oculto de traiciones y lealtades quebradas. De repente, la figura cubierta de sombras reapareció una vez más, esta vez más visible. Un hombre alto, pero con los ojos cargados de un secreto que parecía devorarle desde el alma. No tenía el porte de los guerreros, ni la rudeza de los colonos. Era, sin embargo, alguien capaz de trastocar los destinos que se jugaban en ese crepúsculo implacable. El apache lo observó con rigor. Sus labios apenas murmuraron una advertencia que quedó suspendida en el aire. No todos en esta tierra luchan por justicia. Algunos solo persiguen la venganza barata que rompe el equilibrio de las almas. Aquellas palabras calaron profundo entre quienes presenciaban la escena. Los colonos intercambiaron miradas rápidas, ahora divididos no solo por la amenaza externa, sino por la incertidumbre sobre quiénes eran sus verdaderos enemigos. La mujer dio un paso al frente, esbozando una resolución que parecía medir el peso invisible entre la confianza y la traición. Si esta lucha va a decidir el destino de todos, necesitamos saber en quién confiar, dijo, con voz firme pero cargada de melancolía. El guerrero apache, con la sombra del desierto tallada en los rasgos, levantó el arco de nuevo. Pero esta vez no fue para disparar flechas contra paredes ni amenazas visibles. Fue para señalar hacia el horizonte donde, entre siluetas, ya se asomaba el grupo que los perseguía. La patrulla con rostros curtidos por la autoridad y la dureza de la ley impuesta. Ellos no llegan solo para detenernos, dijo, la voz ronca abriéndose paso entre el viento seco. Vienen a borrar todo lo que somos. No habrá tregua y si caemos, caerán con nosotros. El sol matutino rompió finalmente sobre las montañas, derramando un rojo opaco que parecía manchar la arena con el color de la sangre. El joven colono, todavía dudoso, apuró la mirada hacia la mujer. «¿Qué hacemos?», preguntó,
consciente de que sus palabras podrían ser el principio o el fin. ¿Huir? ¿Enfrentarlos? Ella no respondió de inmediato. Su mirada se deslizó al apache, a sus manos firmes, pero cansadas, a los ojos que conservaban la llama de quien carga un pasado demasiado pesado. «No hay lugar a donde correr», dijo por fin. «Aquí, en esta tierra quemada y olvidada, debemos decidir qué somos, si solo sobrevivientes o algo más, algo que nadie pueda arrebatar». Un viento caliente levantó el polvo hacia el cielo, mezclando el aroma amargo de pólvora y piel quemada. La mujer sacó una pequeña brújula de plata, eranógraba los rostros a su alrededor y luego la ocultó de nuevo en el bolsillo. Sabía que no era un objeto cualquiera, sino un símbolo de esperanza, de la posibilidad tenue de encontrar algo que valiese la pena defender. «Entonces será aquí», continuó, «en este rincón roto del mundo, donde nadie creyó que la justicia tuviera sentido. Pero nosotros la buscaremos, contra viento, polvo y balas». El apache asintió lentamente, dejando caer las flechas y apretando el puño con una fuerza renovada. «Hoy no solo pelearé por los míos», dijo, casi como una plegaria. «Pelearé por todos los olvidados que aún creen en la palabra». Desde la distancia, el estruendo de cascos no cesaba. La patrulla descendía la colina, avanzando con la precisión implacable de quien carga no solo armas, sino el peso de decisiones que han hecho de ellos verdugos y jueces. El ambiente quedó suspendido en un fragor invisible. Ni rencores desatados, ni alianzas consolidadas, sino aquella mezcla indómita de miedo, coraje y la inextinguible voluntad de no rendirse. La mujer levantó la voz, mirando a todos a los ojos, como llamándolos a despertar. «Quien dispare primero», sentenció, «cambiará para siempre el destino de esta frontera. No será solo una batalla de fuego, sino de almas». El guerrero apache, en ese instante, bajó la mirada hacia su propia mano abierta, examinando la cicatriz de una flecha antigua. Sus dedos temblaron, no por miedo, sino por el peso de una promesa que comenzaba a hacerse realidad. Entonces, sin previo aviso, un grito desgarrador cortó el aire. No era de guerra ni de dolor, sino un llamado profundo, un lamento ancestral que reverberaba entre montañas y quebradas, un eco que ningún de aquellos hombres podía comprender del todo, pero que sacudía la tierra bajo sus pies. La mujer retrocedió, con las pupilas dilatadas y el corazón en puño. «Es ellos», susurró temblando, «los verdaderos espectros que vienen en la noche, no por nuestras balas, sino para reclamar lo que nunca tuvimos». Un relincho se perdió en la distancia, al compás de pasos acelerados, y al mirar hacia la sombra de los árboles, una silueta emergió, pero no era humana. Era algo que la frontera guardaba en sus mitos, en sus recuerdos olvidados, un presente olvidado que creía superado. Los rostros se tornaron blancos, las armas se levantaron, y en ese instante eterno, el viento cambió su susurro, y la noche abrió una boca que devoraría todo lo que allí quedaba. Un aullido frío quebró el alba, el último aliento antes de que la frontera ascendiera hacia su próximo capítulo. El disparo resonó en la penumbra, dejando un eco sordo, que retumbó entre las piedras y en los corazones en vela. La figura silenciosa que se había movido entre los arbustos cayó sin emitir un sonido, y un velo de incertidumbre emergió como un manto sobre la tensión latente que envolvía el rancho. Los ojos del apache se agudizaron, clavando su mirada en la sombra desde donde había provenido el estruendo. Nada en su postura perdió la ferocidad, pero el brillo intenso de la venganza se tornó también en atención pura.
una alerta reluciente que vibraba en cada músculo de su cuerpo endurecido por la batalla que la vida le había impuesto. En ese giro lento y firme, reconoció que la amenaza iba más allá del polvo y las flechas. Había algo nuevo, invisible y oscuro, acechando entre silencios y secretos. El joven colono se encogió, apretando con manos temblorosas el rifle que le parecía un fragmento frágil frente a aquella tormenta que abría sus alas. La mujer, firme y cautelosa, miró hacia la herida que había quedado en la maleza, y luego recorrió con los ojos el horizonte que comenzaba a enrojecer con los primeros rayos del sol. Allí, la frontera no era ya solo un espacio de tierra y sufrimiento. Había devenido en un tablero caótico, donde la lealtad, el miedo y la traición tejían una tela invisible. No todos los que cruzan estas tierras abrazan la justicia, susurró el apache, con voz áspera y rasgada, mientras su mirada atravesaba la distancia en busca de respuestas que no llegaban. Aquellas palabras instauraron un silencio espectral. Los colonos intercambiaron miradas entre sí, ya divididos no solo por el temor a la violencia, sino por la sombra sutil de la duda que comenzaba a calar en sus corazones. El raciocinio se batía en duelo con las emociones. ¿De quién podía creerse la palabra? ¿Quién en el fondo portaba la verdadera intención que alumbrara o quemara estos parajes? La mujer dio un paso adelante, con el peso del destino posado sobre sus hombros abiertos. Su voz, sólida y serena, cortó la tensión como un filo pulido por años de lucha. Si este conflicto definirá nuestro futuro, debemos saber a quién podemos extender la mano y a quién mirar con cautela. La sombra oculta reapareció entonces, esta vez con una silueta más nítida que desafiaba la penumbra. Era un hombre alto, marcado por secretos que parecían quemarle por dentro. Un cuentista no de historias de guerra ni de colonos, sino de intrigas que trastocan los destinos más anhelados. No todos luchan por honor o justicia, replicó el apache tensando los puños. Algunos solo buscan el resentimiento barato, el fuego rápido que quema sin construir. El aire vibraba con una mezcla de expectativa y miedo. Los observadores sentían cómo la frontera misma titubeaba, envuelta en la existencia frágil de quienes estaban dispuestos a perderlo todo o buscar una última esperanza. La mujer sostuvo la mirada del apache, reconociendo en sus ojos la fuerza hecha de un pasado tallado en cicatrices y en lecciones de vida. «Estamos aquí porque hemos perdido demasiado», dijo lentamente. «Pero no somos solo sobrevivientes. Somos guardianes de la memoria y la justicia que alguna vez jugó aquí». El guerrero asintió, dejando caer las flechas que lo habían definido solo momentos antes. Su imagen reflejaba un hombre entre dos mundos, el que lo rompió y el que anhelaba reconstruir. El murmullo constante de cascos se intensificó al acercarse la patrulla, una sombra gris de autoridad que prometía aplastar toda chispa de resistencia. Sin embargo, lo que se gestaba en ese encuentro era más que un enfrentamiento armado. Era una encrucijada donde cada mirada, cada respiración contenida, era un voto por el futuro de esa tierra reseca y sus almas fracturadas. El joven colono, enfrentando la duda y la responsabilidad, alzó la voz con una mezcla de duda y decisión. ¿Huiremos o intentaremos detener este final que nos acecha? La mujer tragó saliva, sintiendo que la piel se erizaba al absorber el peso ineludible. «No queda más lugar para escapar», respondió con voz quebrada. «Aquí se define quiénes somos, si sombras que se rinden, o fuego que resistirá hasta el último suspiro». El apache cerró la mano en un puño cerrado y cambió el arco por la firmeza de un hombre que no se rendiría sin pelear.
Si esta tormenta termina conmigo, murmuró, un hilo de vulnerabilidad asomando entre la dureza, no será para buscar azares ni venganzas mezquinas. Será para crear un legado que honre a los desaparecidos y limpie el polvo de esta frontera. Un grito atravesó el amanecer, uno desgarrado que no era de guerra ni de batalla, sino un lamento que parecía venir desde los huesos mismos de la tierra. El eco cayó sobre ellos como una advertencia sin rostros, un llamado ancestral que fracturaba silencios y levantaba recuerdos prohibidos. La mujer retrocedió, con los ojos abiertos de miedo contenido y el corazón golpeando fuerte en el pecho. «Son ellos», susurró, «los verdaderos fantasmas que vuelven cuando la sangre ya no alcanza». Una sombra se deslizó rápida y ominosa entre los árboles, no humana ni de espíritu conocido. Era el resabio de una leyenda que vivía oculta en la frontera, un destino que creyeron sepultado y que regresaba ahora con furia renovada. Los rostros de todos se palidecieron en un instante. Las armas se alzaron con firmeza, apuntando hacia aquella amenaza que vibraba con una fuerza sobrenatural. La noche, que parecía perdida en susurros y polvo, se abrió entonces devoradora, como si el mismo viento hubiera exhalado la furia acumulada durante siglos. Un aullido helado quebró el alba y penetró en los huesos, un sonido que no solo anunciaba la guerra, sino el despertar de fuerzas que ni siquiera las balas o las flechas podrían callar. En ese instante suspendido, la mujer, el joven colono y el guerrero apache comprendieron que la verdadera batalla apenas comenzaba y que esta frontera guardaba un secreto más profundo y oscuro que ninguna guerra humana había revelado hasta entonces. El disparo quebró la tensión que había calado hondo en el aire del rancho. La figura caída entre los arbustos ya no se movería, y el destino comenzó a desvincularse en hilos invisibles pero tensos que unían a cada alma presente. Los ojos del apache, ardientes y alertas, se fijaron en la sombra que se debatía entre la vida y la muerte. Su cuerpo endurecido se tensó como la cuerda de su arco. Había sentido que la verdadera tormenta no estaba solo en la patrulla que avanzaba, ni en los colonos temerosos, sino en esa traición velada que truncaba toda posibilidad de diálogo. La mujer tensó su mandíbula, sus manos aún temblando al bajar el viejo rifle. No era solo el disparo, que acababa de romper la calma, sino el significado oculto debajo del estrépito. El enemigo ya no era un hombre visible, ni siquiera un grupo armado. Era una sombra que se hacía carne detrás de sus peores temores. Un silencio tan pesado que parecía absorber el viento se impuso al instante. Las miradas se cruzaron sin palabras, conscientes de que el equilibrio frágil que mantenían estaba roto. Más allá de la cabaña y la verja desvencijada, la tierra roja parecía susurrar una historia de heridas demasiado profundas para cerrarse con balas o acuerdos. El joven colono apretó el rifle con más fuerza, tragando el seco nudo de miedo que le apretaba la garganta. En su interior, la duda se enfrentaba a la necesidad urgente de actuar. Huir era una palabra prohibida. Confrontar, una sentencia de vida o muerte. No todos luchan por justicia, musitó el apache, con una voz áspera que parecía rasgar el polvo. Algunos solo buscan herir sin sentido, sin saber que con cada golpe se destruyen a sí mismos. La mujer tomó un paso decidido hacia el frente, clavando sus ojos en los de aquel guerrero que solía ser víctima y ahora era la fuerza implacable que rompía fronteras invisibles. No solo los que disparan flechas o empuñan rifles, sino los que se esconden en las sombras, listos para aplastar cualquier esperanza. Un rumor distante marcó la llegada inminente de la patrulla. Caballos resonando contra la tierra seca,
voces apagadas por el viento que parecían venir a ahogar toda resistencia. Pero la amenaza real ya estaba en el aire, más allá del ruido, una presencia que acechaba lo inevitable, un abismo donde el engaño y la verdad se fundían en un mismo eco. El apache dejó caer lentamente el arco, pero no bajó la guardia. Sus ojos, dos brasas que guardaban historias de pérdidas y rabias calladas, miraron hacia la mujer, que sostenía la mirada con la gravedad de quien sabe que no hay retorno. «He venido por los míos», dijo, señalando con un gesto firme hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a bañar la tierra. «Nos han cazado, expulsado y sin justicia, solo quedará la venganza. Pero no vengo a pelear sin antes buscar algo que no me hayan dado, la verdad». El murmuro entre los colonos se intensificó, mezclando miedo y esperanza en una tela peligrosa. La mujer asintió con una lentitud que parecía pesada, como si el mundo entero pesará en sus hombros. «Aquí todos tenemos cicatrices», respondió. «Si queremos evitar que esta tierra se empape de sangre que no cura, tendremos que arriesgarnos a escuchar y a soportar dolores que nadie quiere enfrentar». Entonces, la sombra entre los árboles volvió a moverse. Esta vez salió clara a la vista. Un hombre alto y delgado, con ojos que parecían contener secretos incandescentes, y una búsqueda que atravesaba el desierto mismo. No dijo nada al principio, pero su sola presencia rompía el lento pulso de la historia. El apache lo miró con una mezcla de respeto y cautela. «No todos en esta frontera anhelan justicia», advirtió. «Algunos solo persiguen un odio consumido por años, un fuego que no desea iluminar, sino quemar». El silencio se hizo más denso, como un velo que caía sobre los presentes. La mujer respiró profundo y pronunció palabras que flotaron sobre la tierra seca con peso definitivo. «No podemos darnos el lujo de confiar sin motivo ni de cerrar las puertas al entendimiento. Pero sí debemos estar atentos. La frontera tiene sus propias reglas, y las más crueles son las que nadie ve». El sol ascendía con lentitud, derramando un rojo opaco sobre las rocas y el polvo. La patrulla avanzaba por la colina, una ola implacable de acero, hombres y orden, dispuestos a borrar cualquier atisbo de disidencia y esperanza. El joven colono, con el rifle temblando entre las manos, preguntó en voz baja: «¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que rompan las puertas o tomamos el riesgo de enfrentarlos aquí mismo?» La mujer no apartó la mirada del horizonte teñido de sangre y polvo. «Aquí es donde se decide», respondió. «No queda otro lugar ni tiempo para huir. Solo podemos escoger qué clase de humanidad nos queda para defender». El apache cerró el puño, una fuerza que emanaba de su cuerpo curtido, sostenido por las memorias de quienes ya no estaban. «Si esta tormenta termina conmigo», murmuró, «no será para alimentar rencores pequeños ni desesperación muerta. Será para dejar un legado, uno que susurre a los olvidados que aquí hubo lucha y dignidad». Los cascos resonaban más cerca, golpeando la tierra seca con la determinación de quienes creen tener la ley y la fuerza de su lado. Sin embargo, más allá de esa batalla anunciada, una sombra más antigua comenzaba a despertar. Un grito desgarrado emergió de entre las montañas, ni de victoria ni de derrota, sino un lamento ancestral que parecía invocar a fuerzas más viejas que los hombres, que atravesaba el desierto y se adentraba en los huesos. La mujer retrocedió, los ojos desorbitados, el corazón agitado. «Es ellos», susurró.
los verdaderos fantasmas que no buscan sangre, sino reclamar lo que les fue robado. En la penumbra, la silueta que se aproximaba no era humana. Un espectro tan viejo como la tierra misma, un susurro del pasado que jamás había sido enterrado. Los rostros se tornaron pálidos. Las armas se elevaron en defensa, apuntando hacia el misterio que emergía de las sombras. El viento cambió susurrando viejas advertencias, y entonces la oscuridad pareció abrir la boca para devorar todo. Un aullido helado cortó el amanecer, y en ese último silencio, todos supieron que la frontera estaba a punto de revelar un secreto que ningún disparo podría callar. El disparo taladró el aire seco y apagó por un instante cualquier otro sonido. Más allá del corazón latiendo con fiebre, la figura caída entre los arbustos no se movió. La sorpresa se dispersó como ráfaga de polvo, y los ojos del apache se tornaron más vivos, más cautelosos. No era solo la amenaza visible, sino el daño invisible que se anidaba entre las sombras. El guerrero dio un paso atrás, tensando los músculos curtidos, mientras sus ojos escudriñaban la maleza negra tras la que el cuerpo caído se ocultaba. No era hambre lo que lo guiaba, ni siquiera solo la sed de justicia. Aquella traición muda era un filo que cortaba el frágil silencio que había hecho posible una tregua inestable entre vivos. En el porche de la casona vieja, la mujer apretó el puño alrededor del rifle, la piel erizada por la mezcla feroz de miedo y un coraje que no podía permitirse mostrar. La tierra parecía sostener el aliento y el viento, que momentos antes había susurrado secretos lejanos, ahora parecía suspendido en espera. El joven colono, con la respiración agitada, levantó la vista para buscar respuestas en el guerrero apache. Pero el hombre de ojos incandescentes no bajó su guardia ni un instante. Su cuerpo era una paradoja viva, la tensión contenida de quien ha sobrevivido demasiadas traiciones, y el fuego denso de quien sabe que una pelea justa no se libra solo con armas. No todos vienen buscando justicia, declaró con voz rota, como si arrastrara siglos detrás de cada palabra. Algunos solo repiten rencores sin memoria ni futuro. Los colonos cruzaron miradas turbias, conscientes de que el enemigo no siempre llevaba rostro ni se identificaba con bandera. La mujer dio un paso adelante, dispuesta a sostener ese peso. Junto con el apache, su voz cortó la tensión, firme y cautelosa. Si vamos a cruzar esta tormenta, necesitamos saber en quién podemos confiar y a quién temer como a la noche misma. Mientras esas palabras flotaban en el aire pesado, entre sombras que parecían moverse con intenciones ocultas, la silueta perdida volvió a emerger. Era un hombre alto, delgado, y con una mirada que parecía devorar recuerdos y heridas a la vez. No había violencia evidente en su porte, pero su sola presencia trastocaba la calma inestable del rancho. El apache mantuvo la mirada fija, advirtiendo con un susurro apenas audible: en estas tierras no todos luchan por honor o justicia. Muchos solo desean alimentar llamas oscuras que consumen sin construir. Los corazones latieron en un ritmo nuevo y peligroso. La mujer asintió, con los ojos buscando algún atisbo de humanidad en aquella sombra que parecía haber sido tallada por años de secretos silenciosos. Esta frontera está marcada por más que balas y flechas, musitó. Está cargada de decisiones que definen no solo quién sobrevive, sino qué queda para el mañana. El horizonte comenzó a teñirse de rojo opaco, mientras la patrulla avanzada se dibujaba como una ola amenazante en las colinas cercanas, fría y decidida a apagar cualquier chispa de resistencia. El joven colono, temblando,
preguntó con voz apenas audible. ¿Nos enfrentamos aquí o nos disolvemos en el polvo sin luchar? La mujer recogió cada palabra y guardó silencio un instante antes de contestar. Este es el momento. No hay lugar para huir, ni para negar lo que somos. Es aquí donde elegiremos si somos sombras gastadas o fuego indomable. El guerrero apache cerró el puño con fuerza renovada. El peso de un pasado doloroso y el deseo de un futuro incierto tallados en su expresión. Si esta tormenta termina conmigo, dijo con un aire solemne, no será para perpetuar viejas rencillas o búsquedas estériles. Será para sembrar algo que honre la memoria y despierte esperanza. La calma se quebró con el galopar claro de cascos que estremeció el suelo vulnerable. La patrulla se acercaba como un muro de acero y orden que prometía aplastar toda resistencia. Pero más allá del choque inminente surgía una sombra aún más profunda. Un grito se desgarró desde el alba, un lamento ancestral que parecía no pertenecer a ningún hombre, sino a la tierra misma que los sustentaba y los condenaba. La mujer dio un paso atrás, con pupilas dilatadas y un corazón que parecía querer romper el pecho. «Son ellos», susurró, «los espectros que vuelven cuando la sangre ya no es suficiente para pagar viejas cuentas». Desde la penumbra, una silueta emergió con un aura imponente e inhumana. No pertenecía a ningún clan ni a ningún ejército. Era la leyenda viva que la frontera mantenía oculta, el eco de secretos enterrados y promesas rotas. Los rostros se tornaron pálidos, las armas se alzaron, temblando entre manos firmes que se aferraban a lo efímero de la humanidad. El viento cambió, su susurro se tornó en un rugido ahogado, cuando la noche se abrió como una boca hambrienta. Un aullido frío rasgó el amanecer, y en ese silencio aterrador, todos comprendieron que la frontera no solo estaba al borde de la guerra, estaba a punto de desvelar un abismo más oscuro y antiguo que la propia violencia de los hombres. El disparo resonó, con una violencia inesperada, cortando el aire seco justo cuando la figura caída entre los arbustos se desplomaba sin vida. El rancho quedó envuelto en un silencio mortal, tan pesado que parecía absorber hasta el aliento de quienes permanecían inmóviles, aferrados a una tensión que se trenzaba con el polvo y el desierto. Los ojos del apache, antes ardientes con el fuego de la venganza, se abrieron hacia una alerta renovada, penetrando la oscuridad que se desvanecía con las primeras luces del alba. No era únicamente una amenaza visible lo que ahora enfrentaba. Algo más oscuro, intangible, se movía entre las sombras y quebraba el tenue equilibrio que había logrado sostener entre ellos y la tempestad brutal que se avecinaba. La mujer retrocedió un paso, el pulso acelerado y las manos temblorosas, aún sujetando el viejo rifle que había significado la última línea entre la vida y la muerte. El estruendo de aquel disparo no solo derrumbó a un cuerpo, sino que vació el aire de certezas y sembró una nueva tormenta entre las heridas abiertas de la frontera. De entre el polvo y las sombras, una figura se alzó con sigilo, distinta a las que antes habían partido con el estrépito de cascos y el arma en mano. Era un hombre de rostro marcado, ojos profundos que contaban secretos que ni las flechas ni las balas habían podido desgarrar. Ni colonos ni guerreros, parecía un espectro con la tarea de recordar a todos que en aquella tierra también habitaban fantasmas invisibles, aquellos que no se rendían ni ante la justicia ni ante la guerra, sino ante sus propios odios y traiciones. El apache fijó su mirada en aquel extraño, reconociendo en él una amenaza mayor que cualquier soldado o invasor, una sombra capaz de quebrar no solo cuerpos, sino almas,
No todos los que se baten a fuego y sangre buscan justicia, susurró con voz áspera. Algunos solo alimentan las llamas de un odio que destruye desde dentro. El murmullo nervioso se extendió entre los colonos, cuyos corazones se dividían entre la esperanza y el desconcierto. Una guerra que antes parecía clara, ahora se tornaba en un enigma complicado por sospechas y secretos no revelados. La mujer dio un paso al frente con temeraria decisión, cargando en su voz el peso de la experiencia y la urgencia. Si vamos a cruzar esta tormenta, debemos saber en quién podemos confiar y a quién temer como a la noche misma. Los primeros rayos teñían el horizonte de un rojo opaco, anunciando que el día llegaba con promesas de sangre y rencores. La patrulla avanzaba con una marcha implacable, un muro de fría autoridad que buscaba sembrar el orden a la fuerza y extinguir cualquier chispa de resistencia. Pero más allá de su avance, la sombra que se había presentado esperaba, una amenaza oculta que tejía la tragedia con hilos invisibles. El joven colono, con las manos todavía temblorosas al apretar el rifle, hizo la pregunta inevitable. ¿Nos enfrentamos aquí o nos dispersamos y huimos para salvar lo que quede? La mujer no apartó la mirada del horizonte teñido por el fuego de la mañana. No hay otro lugar ni tiempo para escapar, sentenció. Aquí se decidirá qué somos, sombras que se rinden, o fuego que resiste hasta el último suspiro. El apache apretó el puño con fuerza renovada, tallado por años, de dolor y lucha. Si esta tormenta termina conmigo, dijo con solemnidad, no será para perpetuar viejas rencillas ni venganzas estériles. Será para dejar un legado que honre a los que ya no están y despierte esperanza en los olvidados. El eco de cascos se intensificó, envolviendo el rancho en un círculo cerrado y amenazante. La patrulla irrumpía con la exactitud de quien cree portar la ley. Pero la amenaza real crecía en la oscuridad que parecía despertar con el albor. Un grito desgarrado brotó de las montañas, un lamento ancestral y profundo que no pertenecía a ninguna mano humana. Era un llamado que arrastraba siglos de dolor y promesas rotas, un susurro oscuro que fracturaba la esencia misma del desierto. La mujer se echó hacia atrás, con los ojos desorbitados y el corazón aprisionado. «Son ellos», musitó con voz emblorosa. «Los verdaderos espectros que vuelven, cuando la sangre ya no basta para cerrar cuentas antiguas». Desde la penumbra emergió una silueta imponente e inhumana. No era hombre ni ejército, sino el recuerdo viviente de una leyenda que la frontera había enterrado. Un ser cuyos ojos ardían con una furia que había superado siglos de olvido. Los rostros se palidecieron al instante. Las armas se alzaron temblorosas pero firmes, apuntando a aquella presencia que desafiaba toda lógica y esperanza. El viento se tornó un rugido ahogado, y la noche pareció abrir una boca hambrienta para devorarlo todo. Un aullido frío y cortante rasgó la alborada. En ese instante suspendido en el tiempo, la mujer, el joven colono y el guerrero apache supieron que la frontera no solo estaba al borde de la guerra, estaba a punto de desvelar un abismo. Mucho más oscuro y antiguo que la violencia de los hombres. El disparo que había quebrado el aliento de la noche dejó un eco que se desvanecía lentamente entre las piedras y el silencio exhausto. La figura caída entre los arbustos ya no se movía, y con ese último suspiro de violencia, un fino velo de calma comenzó a posarse sobre el rancho, como un pacto tácito entre quienes aún respiraban. El guerrero apache mantuvo la mirada fija en el hombre que yacía inmóvil, pero en sus ojos brillaba ahora una luz distinta, no solo furia, sino una decisión definitiva que había madurado en el corazón de un alma cansada de la persecución,
No era ya venganza lo que lo guiaba, sino un anhelo profundo de justicia y de cicatrizar heridas que la violencia solo había abierto más. La mujer dio un paso adelante, respirando con dificultad, el peso de las últimas noches reflejado en sus pupilas. Sus manos, antes temblorosas, se aferraron firmes al viejo rifle que había sido símbolo de defensa, ahora uno entre tantos monumentos a la resistencia silenciosa de aquel lugar. La fragilidad parecía derrumbarse, y en su lugar brotaba una fuerza templada por el fuego y el polvo del desierto. Los colonos, que hasta entonces se habían mantenido en la penumbra del miedo y la duda, comenzaron a avanzar con cautela, conscientes de que aquellos momentos significaban la frontera entre la extinción y la esperanza. El joven que había dudado tanto tiempo sostuvo el rifle con renovado valor, mirando al apache con una mezcla de respeto y reconocimiento. Ahora no era un enemigo, sino un hombre que había cruzado el umbral del sufrimiento para alzar una bandera que no admitía medias tintas. «No buscamos guerra», dijo la mujer con voz firme pero dulce. «Queremos terminar con el ciclo de dolor que ha marcado esta tierra demasiado tiempo. No hemos sido perfectos, ni siempre justos, pero podemos elegir qué camino seguir ahora». El apache asintió lentamente, bajando su arco con solemnidad. Hacía mucho que mantenía la tensión de la flecha pensada, pero había llegado el momento de soltarla como símbolo de un nuevo comienzo. «He recorrido un largo camino para entender que la verdadera lucha es por algo más que restos amargos», respondió con voz grave. «No se puede construir sobre cenizas sin primero aceptar la propia fragilidad y la del otro. Hoy dejo caer lo que pesa y extiendo la mano por la esperanza que aún nos queda». Un suspiro colectivo se elevó, como si el mismo desierto permitiera ese instante de tregua. La mirada de la mujer se cruzó con la del apache, y en ese cruce hubo siglos de heridas, de pérdidas, pero también de comprensión y un atisbo de paz. Desde el horizonte, el ruido de cascos se acercaba con ritmo implacable. La patrulla que años de leyes y órdenes había sembrado como sombra de muerte y orden severo. Pero la comunidad ya no estaba dividida. La mujer reunió a los colonos y les habló con la fuerza de quien decide resistir sin dejar de lado la dignidad. «No huiremos. Este no es solo nuestro hogar, sino el lugar donde se encuentra el alma de esta frontera. No dejaremos que un puñado de hombres marque nuestro destino con pólvora y miedo». El joven colono avanzó junto al apache y la mujer, sus manos firmes recordando a los que ya no estaban, pero que lucharon con valor. Cuando la patrulla alcanzó el rancho, fue recibida no con odio ciego, sino con una determinación serena que la sorprendió. El líder de aquella tropa, un hombre curtido pero humano, recogió el gesto y bajó lentamente su arma. «No vinimos a matarlos», dijo con voz seca, «sino a restablecer la ley. Pero veo que aquí hay algo más profundo en juego». El apache dio un paso adelante, sin bajar la voz ni el porte. «La ley sin justicia es solo otra forma de tiranía. Estamos cansados de que se nos niegue nuestro derecho a existir en paz». El hombre bajó la mirada, y por un momento hubo un silencio pesado entre ellos, hasta que la mujer propuso con esperanza: «Podemos negociar, escucharnos y tal vez hallar un futuro donde todos tengan lugar. Pero para eso, primero debe cesar el fuego que nos consume». Una tregua frágil pero palpable nació entre las partes. La comunidad extendió sus manos hacia adelante, no solo con armas, sino con promesas contenidas. El guerrero apache, con un último gesto hacia el horizonte donde se ocultaban las sombras del pasado,
cerró el capítulo de la persecución y abrió la puerta a la reconstrucción común. Horas después, con el sol alzándose más alto y bañando de luz la tierra reseca, el rancho vibraba con la renovada energía de quienes habían elegido resistir juntos. Las heridas quedaban, pero ya no eran abismos imposibles, sino cicatrices que recordarían el precio pagado y la fuerza adquirida. La mujer volvió la vista hacia el horizonte, donde las montañas antiguas guardaban la memoria de incontables generaciones. En su pecho latía una paz silenciosa, la convicción inconmovible de que a pesar de todo, la humanidad podía florecer aún en el polvo del desierto. El apache se sentó junto al fuego, mirando las brasas con ojos que reflejaban no el fuego de la guerra, sino el calor de la reconciliación. Sabía que la frontera seguiría siendo dura y llena de retos, pero por primera vez en mucho tiempo vislumbraba un camino donde la justicia y la dignidad no fueran simples palabras, sino realidades tangibles. Y así, en ese rincón olvidado y castigado por el tiempo, nació la promesa silenciosa de un lugar donde el pasado y el presente se abrazaban, donde los ecos de la frontera finalmente podían descansar. La noche ya no era un presagio de tormenta, sino el manto que cobijaba el sueño frágil de la paz definitiva.